Sí, cuando yo era preadolescente, en la época había un comercial, una publicidad del Banco Provincial que decía, dame un punto de apoyo y moveré al mundo. Ese punto de apoyo obviamente interpretaba que era el banco, ¿no? Y el banco es un vehículo económico. Siempre me llamó la atención ese principio de Arquímedes, ¿no? Arquímedes de Siracusa. Y cuando fui a la Facultad de Teología y Filosofía, aprendí una materia que es obligatoria, claro, ahí, hermenéutica, que es la ciencia de interpretación, cómo usar el texto, viajar a donde el autor lo hizo y luego cómo trasladar eso a mi vida cotidiana, cómo yo lo aplico. Esta es una ley de física, dame una palanca y mover el mundo. Entonces, siempre me preocupé, ¿cómo traduzco eso, esa ley de física, que es para las cosas físicas pesadas, cómo lo traslado a mi vida para yo aplicarlo? ¿Qué es la palanca? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es mi mundo? En este caso, el mundo aquí son mis sueños, ¿no? Voy a activar aquí el puntero láser. Son mis sueños, muy bien. ¿Y la palanca qué es? La fuerza de la palanca, el grosor de la palanca, todo eso. Entonces, en física, una palanca, bueno, como todos nosotros sabemos, es una máquina simple, ¿no? Y cuya función es transmitir una fuerza. Consiste en esa barra rígida que todos nosotros conocemos para girar libremente hacia arriba o hacia abajo, ¿no? En esos grados. Alrededor de ese punto de apoyo, ya no se mueve de ahí. Entonces, ella amplifica la fuerza mecánica que yo aplico en ese objeto. Entonces, aumento la velocidad en la distancia recorrida y esa respuesta es fuerza. Entonces, yo encuentro aquí fuerza. Entonces, un ejemplo aquí en esta imagen que nosotros vemos. ¿Cómo hago yo para levantar 100 kilogramos? Bueno, yo tengo el punto de apoyo que está aquí y tengo mi palanca y fíjense, con 5 kilogramos yo puedo levantar 100 kilos. Aquí está la palanca, ella gira arriba a abajo y cuando yo la muevo, ella se traduce en fuerza o en velocidad y levanto, no importa cuán pesado sea todo. Y entre más larga es la palanca y más fuerte, yo voy a hacer menos esfuerzo y voy a levantar más fuerza. Voy a explicarlo un poquito más aquí. Aquí la tenemos. Aquí tengo la palanca y aquí tengo mis sueños o lo que yo voy a levantar o el peso, todo eso. Naturalmente ya hace resistencia hacia abajo, es la ley de la gravedad. Esta palanca que está aquí debe ser, entre más larga sea, es mejor para mí. Pero además de larga, ya tiene que tener un material hecho, el grosor, todo eso para que no se quiebre. Y el punto de apoyo también tiene que ser fuerte, suficientemente. Porque si yo tengo una palanca débil, en grosor, y larga, si tengo la largura correcta, pero tengo el grosor incorrecto, ella se va a quebrar ante el punto de apoyo que es fuerte. Y va a hacer resistencia a mi sueño, ¿no? Es muy grande, ella no soporta eso. Entonces, y si el punto es débil y la palanca es la palanca correcta en grosor y tamaño, pero el punto es débil, imagínate un punto con un balde de plástico, ella va a sucumbir también. Entonces tiene que ser todo. Entonces fíjate aquí, yo ejerzo potencia hacia abajo en esa barra, en el punto de apoyo que tiene que estar correcto, todo correcto, no importa la resistencia que sea, yo voy a levantar eso. Bueno, ¿cómo lo traduzco? Todos nosotros, aquí está por su ejemplo, todos nosotros necesitamos un punto de apoyo. Ese punto de apoyo primero es mi fuerza de voluntad. Esa fuerza de voluntad que yo tengo, el deseo de hacer aquello tiene que ser inquebrantable. Pero necesito cómo llegar ahí, el vehículo. Bueno, tengo mi punto de apoyo. Y estar soportado sobre un sistema. En esa oportunidad yo puse Git Legacy. Bueno, tiene que estar sobre un sistema, soportado. Esa fuerza de voluntad tiene que tener un vehículo económico que me permita hacer eso. Entonces, la fuerza de apoyo de nuestra palanca está en este caso, en Flex como soporte. Entonces, esa fuerza de voluntad, ese deseo, encontré el soporte, el vehículo. Vamos a verlo un poquito más claro aquí. Entonces, ¿qué es ese apalancamiento? A diferencia de una visión totalmente individualista, el apalancamiento, yo quiero ir solo a conseguir mi sueño. Bueno, va a ser difícil, porque si es un sueño pequeño, lo puedes conseguir tú solo. Pero si es un sueño grande, una casa de $100,000, $200,000, no vas a conseguirlo. Necesitas apalancamiento. Eso implica
ese apalancamiento, un apalancamiento implica una relación en la que todos ganan por igual entre los miembros de un equipo u organismo con mentalidad colaborativa. Eso implica eso. Entonces, fíjate, yo puse aquí, en esta figura, a usted, a ti, como tú quieras, o tú, estás levantando, tus sueños son muy grandes. Y fíjate, en vez de ser una alegría tú llevarlo, pasas toda la vida, no tienes suficiente fuerza para levantar esos sueños. Son muy grandes, pero los puedes lograr. Entonces, la mayoría de la gente se pasa la vida y la salud intentando realizar sus sueños, cumplir su misión de vida, utilizando sus propias fuerzas, como si estuviéramos levantando un gran peso. En vez de ser una gran alegría, es un gran peso. Entonces, la idea es que en lugar de utilizar mi propia fuerza, entonces me apalanque en un esfuerzo conjunto, ayudando a otras personas a realizar sus sueños. Entonces, además, ¿qué va a producir eso? Que además de yo cumplir mi sueño, hacerlo realidad, hago realidad los sueños de otros. Y aquí vamos en esa tipificación. ¿Cómo yo traduzco eso a mi vida? Entonces, yo necesito un brazo que tenga longitud lo más largo posible. Entre más largo sea, más fácil va a ser levantar mis objetivos. Los objetivos son grandes, tengo que tener un brazo muy largo. Entonces, ¿qué es ese brazo largo? Cuanto más largo, es más fácil levantar un peso. Utilizando la misma fuerza que yo tengo. Yo soy una persona que vengo de bajos recursos, de eso no importa. Esa misma fuerza que yo tengo, entre más largo sea, la misma fuerza, equivale al número de personas asociadas a mi proyecto o misión. Entonces, si yo tengo bastantes personas involucradas en mi proyecto, esa es la largura de mi palanca. ¿Qué es la largura de mi palanca? El tamaño de personas que yo involucre en mi proyecto. Si mi proyecto necesita 7 personas, bueno, ese es el tamaño de mi palanca. Pero si yo involucro 15, 20, 50, 60, mi palanca, mi red de personas están creciendo, además que voy a ayudar a mucha gente. Mi sueño va a ser más fácil levantar. Esa palanca, además de la largura, tengo que ver el material con que está hecho. Eso es importante para soportar el esfuerzo sin romperse. Ya tiene largura, pero ya tiene que tener también un buen material para que no se rompa. Conseguir largura, ahora necesito conseguir grosor para que ya no se rompa. Eso equivale a un sistema educativo que enseña a hacer las cosas de la manera correcta, que sean sólidos, consistentes y a la vez ligeros. Entonces, ¿cómo traduzco? Tamaño y el grosor de esa palanca, la calidad de esa palanca es el conocer el sistema, cómo funciona, el algoritmo, cómo funciona, y yo lo pueda transmitir, que cada quien sepa su rol como equipo aquí, en dónde voy a ingresar, cómo lo voy a hacer, cómo voy a construir mi equipo. Eso es ese grosor, ese tamaño. Entonces yo tengo la palanca y aquí está fuerza de voluntad, que es el punto de apoyo. La voluntad es importante, el deseo, el motor, bien soportado sobre un vehículo correcto. Entonces, esa fuerza de apoyo de nuestra palanca interna reside en el vehículo, que en este caso sería flecha. Eso es el principio de Arquímedes traducido a mi vida. Ahí yo voy a levantar mis sueños. Yo siempre pongo este pensamiento de Platón aquí. Intenta mover el mundo. Yo intento mover el mundo. Bueno, el primer paso es moverme a mí mismo. Y en cuanto a nuestros sueños y a nuestros deseos, una vez que la persona tiene el vehículo, tiene todo especificado, entonces valdrá la pena llevar a cabo tus sueños. Entonces, un hombre que no arriesga nada por sus ideas, o no valen nada sus ideas, o no vale nada el hombre. Eso es todo. ¿Por qué es importante esto de la palanca y del principio de Arquímedes? Porque yo necesito construir un equipo. Ese equipo se llama linaje, como tú lo quieras llamar. Es mi linaje, es mi familia, es mi equipo. Entonces, todo eso, esos sinónimos, o no son sinónimos, pero complementan todo eso. Entonces, para yo llegar a ser, la gente me dice, ¿cuánto necesito yo? Vamos a verlo aquí. Yo necesito 2 personas. No necesita 2 personas. En el caso de la estación perfecta, 2 personas con que yo inicio mi linaje o mi equipo. Es 2 personas, pero el equipo son 7. Y ese equipo yo lo tengo que formar. Porque para yo ser maestro, recibir las donaciones en todos los tableros, yo necesito 4 donadores, en el caso de la estación perfecta, 2 indicadores y un maestro.
Y en el otro tablero, ¿qué necesito para recibir donaciones? ¿Qué es lo que me preocupa siempre? Llegué a maestro, tengo los donadores, tengo que buscar los donadores. Necesito, esa es una forma sine qua non. 4 donadores, 2 indicadores y yo maestro. Eso se va a repetir, ese es el patrón. Eso es un patrón. Por eso es un algoritmo que se repite, organiza todo, ¿no? Y yo voy a tener éxito. Entonces, el equipo son 7, empezando con mi 2. Mi 2 son 7. Yo necesito hacer ese 7, entrenar ese 7. Y algo importante, a esos 7 yo tengo que enseñarles que busquen sus 7. Y a esos 7 que busquen sus 7. Ahí yo estoy teniendo una palanca muy larga. Eso es muy bueno, porque estoy beneficiando a mucha gente. Ahora yo necesito darle grosor, fuerza, buen material. Es educándolos en el sistema. ¿Cuándo deben entrar? ¿En qué momento deben entrar? Para que no se me vayan para un tablero, para lo otro. Ese conocimiento está ahí. Y en el caso de los tableros de 8 personas, 4 donadores por un lado, la fórmula es muy parecida, solo aumenta. El principio es el mismo. Ahí yo necesito, ¿cuántas? ¿2 personas? No, 2 personas para iniciar tu equipo. Pero para tú recibir las donaciones, para tener éxito aquí, tú necesitas 8 donadores, 4 indicadores y 2 coordinadores. Y tú que eres el maestro. Tú vas al primer tablero. Y en el segundo tablero, ¿qué necesitas? Lo mismo. ¿Ves que es lo mismo? 8 donadores, 4, 2 coordinadores y el maestro. Eso es la fórmula de suceso. Entonces, ¿qué necesita? 15 personas contigo. Entonces, tenemos que hacer un equipo de 15 personas. Ese es mi equipo que me va a acompañar durante todo el proyecto. Ese mismo equipo. Y tengo que enseñarle a cada una de esas personas del equipo que ellos tienen que formar también su linaje, su equipo de 15 personas. Eso lo necesito. Y así sucesivamente. Por eso yo tardo en ese lapso de tiempo, es educando en eso. Bueno, eso. Excelente.